se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, esta batalla es mía. Jesús pelea mis batallas. 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 Jesús pelea mis Hola, buenas tardes. Qué bueno y qué lindo que hayas decidido sumarte hoy a un nuevo encuentro de ICO. No sé si te pasa, pero en esta coyuntura empecé a hacer un ejercicio todas las mañanas que me despierto y trato de ver cómo estoy. Que estoy más de buen humor, estoy más chinchuda, estoy como ahí tanteándome a mí misma, a ver qué pasa. Esta semana descubrí que estoy muy desconcentrada. Me costó mucho hacer foco, prestar atención, me sentí un poco como Dory en Buscando a Nemo. Así que si te está pasando algo similar, permitime darte un consejo. Y sobre todo si estás viendo esto en una compu. Al lado de esta ventanita, si tenés otras ventanitas abiertas, te pido que le des clic, que las saques, que las borres. Yo no sé ahí si estoy pegándole a tus ventanitas, pero lo que te pido es que borres todas las ventanitas y que puedas conectar con este momento. ¿Por qué? Porque esta conexión de la que te estoy hablando poco tiene que ver con 3G o con 4G o con Wi-Fi. Esta conexión tiene que ver con un vínculo mucho más profundo y mucho más íntimo, que es una conexión espiritual con Dios. Esto que hacemos, todo lo que vas a ver en el día de hoy, es una manera de que juntos podamos conectar con ese Espíritu de Dios. Van a haber canciones que vamos a poder disfrutar, va a haber una reflexión que hoy viene a cargo de Fabián Liendo, que es un íntimo amigo de ICO. Van a haber un montón de cosas los objetivos que podamos conectar con nuestro Dios. Y la otra conexión de la que te hablaba, tiene que ver con la conexión entre nosotros. Quizás ahora es más conceptual esto que te estoy planteando, pero la Biblia dice que si dos o más se juntan en su nombre, ahí está Él. Y la Biblia no dice en el mismo living, en la misma cocina, en Juan Bautista Alberdi. La Biblia dice que se reúnen. Y yo sé que hoy nosotros estamos reunidos en ese nombre, así que en el nombre de Dios. Así que esta conexión está sucediendo, esa conexión entre nuestros espíritus. Entonces, si esto que yo te digo a vos te suena un poco raro porque nunca lo hiciste y no sabes muy bien de qué te estoy hablando, o capaz lo haces a menudo y aprovechás siempre este espacio, yo te voy a pedir que hagas eso justamente, que trates de abrir tu espíritu, que trates de ver qué es lo que Dios tiene para decirte hoy a vos. Yo no sé por el motivo que te conectaste hoy, pero estoy segurísima que no es casual. Así que aprovecha este espacio para conectar, para que Dios te pueda mostrar o decir algo que solamente Él sabe que vos necesitas escuchar hoy. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo.
condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, y caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Bueno, les abrazo. No hace falta que les diga la alegría que significa para un hijo de Dios
disfrutar a Cristo en cada uno de sus hermanos, en la comunión del cuerpo de Cristo, esta manera en que Dios nos permite expresar su plenitud. Y también compartirles la forma en que bendigo a Dios por la carga que Él puso en mi corazón y que no me dejó moverme de esto que les quiero compartir y en el que me siento realmente motivado a hacerlo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La gracia y la paz son manifestadas y multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas. Y es muy importante entender que dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad provienen de una fuente, pero esa fuente es puesta de manifiesto mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de los deseos de la carne. Es muy importante que nos podamos dar cuenta la manera en que está relacionado, vinculado el conocimiento con la naturaleza divina. El conocimiento viene a través de la naturaleza divina. Dios provee una naturaleza que tiene una mente que nos permite entender y conocerlo. Una de las cosas fundamentales que se me reveló a mis 19 años, cuando entendí que Jesús había venido a establecer un reino, era que el Evangelio no era una enseñanza a poner en práctica, sino que era una naturaleza. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Jesús le dijo, miren, nadie conoce la palabra de Dios como la conocen ustedes. De hecho, son ustedes los que les enseñan la palabra de Dios a todo el pueblo. Nadie sirve más eficientemente a Dios que ustedes. La verdad es que participan de todas las acciones sagradas del templo, se sientan en los primeros bancos, la gente los admira, la gente quiere ser como ustedes, se ven bellos por fuera, pero por dentro hay muerte. La realidad es que están muertos. Y le dijo a uno de ellos, llamado Nicodemo, quien vino a verlo de noche, Nicodemo, estás queriendo terminar una carrera que ni siquiera empezaste. Nicodemo, estás muerto. Si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Si yo tuviera dos chicos a mi lado, uno que no es mi hijo y el otro que sí es mi hijo. Bueno, el que no es mi hijo es un campeón, es un fenómeno, se saca todo 10, tiene talento, es capaz, es elocuente, pero no es mi hijo. Nada de lo que haga, nada de lo que diga lo puede hacer convertir en mi hijo. Ahora, de este lado está mi hijo. Bueno, él no es tan capaz, él no es tan talentoso, no es tan obediente, pero es mi hijo. Lo que demuestra es que para ser hijo debe ser engendrado. No se trata de lo que decimos, no se trata de lo que hacemos, se trata de quiénes somos. Para ser hijo de Dios debemos ser engendrados por Dios. Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Acá hay dos conceptos fundamentales que Dios se propone revelar hoy. Habla del misterio, el misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos. El misterio de su voluntad, que fue reunir todas las cosas en Cristo. Fuimos engendrados en Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Escritura dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. Eso quiere decir que Dios no está en alguna parte de la creación, sino que la creación está en Él. Y en medio de la creación
está el hombre, estamos nosotros, que fuimos creados precisamente en Él, hechura suya, hechos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Quiere decir que cuando uno le dice a una persona, Dios tiene un propósito para tu vida, no lo está diciendo en el verdadero sentido que las Escrituras lo expresan. Dios tiene un propósito y es su propósito y nos incluye en Él, nos hace parte de Él. Y ese propósito fue antes de que todo fuera creado. Y fuimos creados en Él para andar en sus obras, que fueron creadas de antemano. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Toda la Escritura de principio a fin está diciendo siempre lo mismo y nunca dice otra cosa, que fuimos creados para su propia gloria, para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Isaías 43:7 dice, traigan de todos los confines de la tierra a todos los llamados de mi nombre, porque para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pablo nos revela por inspiración del Espíritu que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, que convirtamos nuestra vida en un culto racional, que la adoración no es un evento, la adoración es obediencia, es la expresión de la vida de Cristo en nosotros, que es todo lo que glorifica al Padre. Pablo lo resume en 1 Corintios 10:31, así pues, lo que comas o lo que bebas o cualquier cosa que haga, hacelo todo para la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo en el propósito eterno de Dios, antes de que todo fuera creado, el propósito de Dios fue que nosotros como creación suya disfrutemos, nos deleitemos y expresemos su gloria. A causa y como consecuencia del pecado, el hombre fue destituido de la gloria de Dios y la solución que Dios proveyó para devolvernos a Él fue un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, una muerte y una resurrección. Esta solución implicaba reunirnos en su Hijo, incluirnos en Él, hacernos parte de Él, ser miembros de su propio cuerpo, de su propia naturaleza. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cuando uno lee la frase en Cristo parece simple, pero tiene un contenido inimaginable que debe ser revelado a los santos. Porque no hay iglesia si no es en Cristo, porque no hay evangelio si no es en Cristo, no hay cristianismo, no hay redención, no hay salvación si no es en Cristo. Todo lo que Dios hace no lo hace en el hombre, lo hace en su Hijo y nosotros estamos incluidos en Él. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero que la Iglesia de Jesucristo persevera en la doctrina de los apóstoles y esto es algo fundamental de poder entender para no traer enseñanzas del antiguo pacto al nuevo ignorando que Cristo murió y resucitó y su obra fue completa. Toda la mente apostólica se expresa y está articulada de la misma manera y en la manifestación de su evidencia nos vamos dando cuenta que todo se trata del conocimiento. Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 7, y le dice, Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo, considéralo, es palabra de Dios y es Él, por su Espíritu, quien te va a dar entendimiento en todo. Obra en obediencia y lo vas a poder ver. 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Dios proveyó para nuestra eterna salvación es a su propio Hijo. Y en Él nos concedió una naturaleza, y esa naturaleza es la que nos permite conocerle. Les pido que estén atentos a estos tres conceptos que son fundamentales para poder entender esta verdad que debe ser revelada. Efesios 1, 9 y 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Romanos 16, versículo 25 dice: y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y cuando uno va a Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay cosas sustanciales que se nos tienen que revelar en estos pasajes. Primero, ese misterio que se mantuvo oculto desde tiempos eternos, desde los siglos y las edades, es Cristo en nosotros. Eso quiere decir que si estuvo oculto desde tiempos eternos y que precisamente los antiguos no lo pudieron ver, ellos nunca supieron que Dios tenía un hijo. Y de repente Jesús habla que iba a venir un consolador. De repente no son dos, ahora son tres, pero ese misterio estuvo oculto. Pero ahora Él quiere revelárselo a los santos. Y ese misterio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la cual habíamos sido destituidos. Que este misterio haya permanecido oculto de tiempos eternos quiere decir que el Cordero fue inmolado en la eternidad, aunque en el cronos del hombre fue hace 2000 años, esto había ocurrido en la eternidad de Dios. Y Pablo expresa esta verdad en Gálatas 2:20 diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo: mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, que es el misterio que debe ser revelado. Es el Evangelio. Cristo en nosotros es el Evangelio. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que Dios dice es que nada puede hacer el hombre. Nada puede hacer el hombre por su propia voluntad, ningún esfuerzo que pueda lograr que seamos una nueva criatura. Pero si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es tan importante poder entender que el nuevo hombre no es un nuevo Fabián, no es un nuevo Eduardo, no es un nuevo Juan. El nuevo hombre es Cristo. Hay un solo nuevo hombre. Y en Cristo no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni cita, ni varón, ni mujer, porque en Cristo, Cristo es el todo en todos. Y es en su persona, en su ADN, en su genoma, en su naturaleza, que nos permite conocerle. Las diferencias fundamentales en el conocimiento de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Pacto es que el misterio no se había dado a conocer, Cristo en nosotros. Y entonces el salmista, que es la expresión de un hombre destituido, es: los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero el escritor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 2 nos dice: pero en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Cuando Felipe se acerca a Jesús y le dice: muéstranos al Padre, Jesús le dice: si me viste a mí, viste al Padre. Los científicos de este tiempo pueden asegurar que hay más estrellas en el universo que granitos de arenas en todo nuestro bendito planeta. Es por eso que toda la creación que expresaba la gloria de Dios empalidece cuando aparece la persona de Jesucristo, el creador de todo lo que existe, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él, y todo se sustenta en el poder de su palabra.
una belleza indescriptible, algo inimaginable que se propuso habitar en sus hijos. El salmista en el Antiguo Pacto se expresaba diciendo que conozcan tus obras, pero Jesús, en la oración que hace por nosotros en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien has enviado. Entonces aparece un pasaje tremendo en Mateo capítulo 7. Ahí Jesús está diciendo: en aquel día, muchos me dirán, cuando estemos cara a cara, muchos me dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. La respuesta de Jesús es: nunca los conocí. Entonces me preguntaba, si entonces lo único que va a contar el día que nos encontremos cara a cara con Él es si vamos a ser conocidos por Dios, entonces yo dije, esto no es un pasaje más. No es un concepto o un detalle más del Evangelio, está en la base de lo que nosotros decimos creer. Es lo indispensable, lo urgente, lo insustituible a ser revelado. Entonces lo primero que me di cuenta que no era lo mismo creer que conocer. Toda esa gente creía en Dios porque de hecho le había servido durante casi toda su vida, pero había un problema: no eran conocidos por Dios. Eso quiere decir que no importa lo que hagas, no importa si predicaste toda tu vida, no importa si diste tus bienes a los pobres, no importa cuánto serviste, si echaste fuera demonios, si profetizaste, si hiciste muchos milagros en su nombre, no se trata de lo que hacemos ni de lo que decimos, sino de quiénes somos. Se trata de una naturaleza, de un genoma. Cuando Jesús dice nunca los conocí, es el mismo concepto que utiliza acerca del conocimiento que da su propia naturaleza. Y la palabra lo muestra en Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, cuando dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La palabra de Dios dice que el matrimonio expresa el misterio de Cristo con la iglesia, que es la forma en que Cristo se hace uno con su esposa, con la iglesia. De la misma manera ocurre en el matrimonio. La gloria del matrimonio es que sean uno. La gloria de la iglesia es que seamos uno en Él. Esto se concede en el nuevo nacimiento, en la forma que somos engendrados por el Espíritu y donde se nos concede una naturaleza que nos permite conocerle. Esto explica que el Evangelio es una evidencia, nunca es una creencia. Supongamos que una mujer queda embarazada y dice que ese hijo es de tal persona. Esta persona dice, no, ese hijo no es mío. Y entran en un debate. Y cada uno en su versión pareciera tener razón. Van a un juicio, escuchan las dos verdades dentro de ese debate. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece un examen de ADN. Cuando aparece la evidencia, ya no importa lo que opine uno o lo que opine el otro, lo que crea uno o lo que crea el otro, ahora hay una evidencia. Cuando Jesús aparece, cuando el Evangelio es manifestado, las creencias desaparecen. Es por eso Jesús, cuando estaba frente a la gente y frente a las multitudes, nunca decía, anoten lo que estoy diciendo. Él decía, coman de mí, coman de mí. Yo soy el pan de vida, el que come de mí nunca más va a volver a tener hambre. Es por eso que 1 Juan capítulo 4, versículo 8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Esa es la sustancia de Dios. Dios es amor y si Él está, eso es lo que se manifiesta. Cuando alguien es nacido del Espíritu, cuando alguien experimenta el nuevo nacimiento, es engendrado por Dios, no lo tenés que mandar a obedecer porque muere por obedecer. No lo tenés que mandarle a pedir perdón al hermano porque si no le pide perdón a su hermano, no puede dormir. Conocer a Dios no es tener información de Él. En el Evangelio de Lucas, Jesús miraba a la gente y decía, no entiendo por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les mando. Y acá llegamos a un punto crucial. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Escucharon? Tenemos la mente de Cristo. En la naturaleza se nos concedió la mente de Cristo.
Lo podemos explicar de esta manera. Jesús estuvo entre nosotros en carne y hueso, murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y volvió impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual del cual Él es la cabeza. Todos los que están en Cristo son su cuerpo y todos los que están en el cuerpo, la cabeza es Cristo. O sea que la mente, la que gobierna todo el cuerpo, es la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esto explica que la mente de Cristo es un estado de gobierno. Ningún miembro tiene voluntad propia, hace todo lo que le dice la cabeza. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis, no se adapten a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. La mente de Cristo produce un entendimiento que me transforma a la misma imagen de Él y nos permite comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les pido por favor, miren este cuadro. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Los dos, ¿verdad? Porque si no es a través de la mente de Cristo, nosotros tenemos solo una percepción de la realidad. Podrían haber 300 personas mirando un mismo hecho y haber 300 interpretaciones diferentes, porque el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, no puede ver la verdad, solo tiene una percepción. Kant decía, no vemos la realidad tal cual es, sino que vemos la realidad tal cual somos. Y expresa una realidad bíblica contundente, expresada en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, cuando dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No tiene entendimiento, porque se han de discernir espiritualmente. Jeremías capítulo 31, versículo 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este pacto que estamos viviendo, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y Juan lo dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Jesús dijo: el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. Él les va a hablar de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él le va a dar conocimiento de mi persona. Ahora tenemos un maestro y ese maestro es el Espíritu, y el Espíritu nos revela a Dios, nos revela al Cristo que habita en nosotros. Es muy importante poder entender que Dios no le habla a nuestra mente natural, porque la mente natural no percibe las cosas del Espíritu. Dios le habla a su Hijo, le habla a la mente de Cristo, que es la única que puede hacer tangible todo lo que el Padre dice, la que llama lo que no es como si fuese, la que sabe que nada es imposible para Dios. Esa mente de Cristo nos fue concedida en su naturaleza. Cuando uno se pregunta qué es lo que hace que un pájaro no tenga que ir a la escuela para aprender a volar, es que eso está en su naturaleza, y la naturaleza perfecciona nuestra identidad. Un pájaro cuando nace no puede comer solo, no puede volar, pero se le ha concedido una naturaleza que a medida que va madurando puede hacer todo aquello por lo cual Dios lo creó. Y nos vamos acercando a lo que la mente apostólica revela con respecto a esto. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino
el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos concedió? Bueno, lo que Dios nos concedió es a su Hijo y en Él todas las cosas. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es el todo en todos y la palabra dice que estamos completos en Él. Versículo 13, lo cual también hablamos. La palabra de Dios dice lo que deben hablar dos hijos de Dios cuando se juntan, hablar de lo concedido. Cuando la iglesia se reúne, hablan de lo concedido. Eso quiere decir que el Evangelio jamás se expresa desde la necesidad, sino que el Evangelio se expresa desde la plenitud. Cuando dos hijos de Dios están hablando de la eterna satisfacción, de la plenitud, del gozo, de la expresión de estar completos en Él. Dios a eso le llama adoración. La crítica es exactamente hablar de mi insatisfacción, de lo que me falta, de lo que no estoy de acuerdo. Y hablamos esto no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el apóstol Pablo nos revela en la carta a los Filipenses cómo conocer sencillamente a Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y escuchen bien, y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y presten atención, a fin de conocerle. Y no solo eso, sino el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y dice en el versículo 14, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la cabeza, la mente de Cristo que nos permite conocerle. Esto es entonces lo que está diciendo Pablo, lo he estimado todo como pérdida, lo he estimado todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en Él. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo que Jesús está diciendo es, yo conozco a los que hacen la voluntad de mi Padre. Cristo en nosotros, lo único que expresa es la voluntad del Padre, que es todo lo que le glorifica. En Juan 10:14 Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y en Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El conocimiento de aquel que es la vida pone en evidencia esa vida que ya no fue concedida en Él. Hermanos, cuando Pablo está expresando por inspiración del Espíritu en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ocúpense de su salvación con temor y temblor, no está diciendo que la salvación se puede perder por un descuido. Dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor, ¿por qué? Porque es Dios quien produce una evidencia. La evidencia es el querer y el hacer. Si yo no amo lo que Dios ama, porque Él puso su ley en mi mente y en nuestro corazón para amar lo que Dios ama, para entender lo que Dios entiende, para ver lo que Dios ve, produce el deseo, anhelar, amar lo que Dios ama, amar al que no merece ser amado, perdonar al que no merece ser perdonado, amar a nuestros enemigos, poner la otra mejilla, bendecir a los que nos maldicen, y produce el hacer.
no hacemos la obra de Dios, la hace Él, y más vale que la haga Él, porque si no, en vano trabajan todos los edificadores. Si no amo lo que Dios ama, si no deseo lo que Dios desea, si no es Él quien lo produce en mí, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Necesitamos conocerle. Y termino diciendo lo que Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Es sustancial poder entender que nada de todo esto se hace con un esfuerzo humano, sino que es por su Espíritu, es por su poder. Es una naturaleza que nos fue concedida, que se expresa, es Cristo en nosotros, es rindiéndonos, es muriendo, no es esforzándonos, es muriendo. Es estando crucificado cada día para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Esa manifestación, esa expresión del gobierno de Dios, de la mente de Cristo en mí, me produce un entendimiento, y ese entendimiento es lo que me transforma, me modela a la misma imagen de Cristo y me permite comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que va a hacer que el día que esté cara a cara el Señor me mire y te mire y diga: hijo, te conozco. En este conocimiento es que podemos disfrutar algo que ya nos fue concedido, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todas las cosas nos fueron concedidas en Él y estamos completos en Él. Por lo tanto, cuanto más le conozco, más le disfruto, mayor plenitud, mayor satisfacción, mayor gozo, más de Cristo, más del tesoro, más de Dios. Les mando un abrazo, es un verdadero gozo compartir esto. Sé que es un montón, que son un montón de pasajes bíblicos, pero tenemos la oportunidad por este medio de que queden los mensajes grabados y poder ir escuchándolo de a poco, revisando los pasajes para entender lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere revelarnos por su amor. Así que les mando un abrazo gigante, como se lo dije la vez pasada, son enormes para mí, los amamos en el Señor, los abrazamos y esperamos que Dios nos permita por mucho tiempo más caminar juntos hasta que el Señor nos venga a buscar. Un abrazo gigante. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también
sabes, cuidará también de ti. Ya estamos terminando. Qué lindo culto tuvimos hoy. Gracias a todos los que participaron, como siempre, a los músicos de Casa de Oración, a los invitados que nos acompañan siempre con tan buena predisposición. Gracias especialmente a vos, Fabián, por haber compartido la palabra que el Señor puso en tu corazón. Deseo profundamente que esta palabra haya impactado en tu vida. Deja que la palabra de Dios obre en tu mente y en tu corazón en este tiempo. Toma esta palabra y hacela carne en tu propia vida. Es mi deseo profundo para vos en esta tarde. También contarte que seguimos siendo iglesia, seguimos compartiendo con el barrio las distintas necesidades que las personas tienen. Ayer tuvimos un evento extraordinario para los niños a través de YouTube con la participación especial de Andreita, que nos acompañaba el domingo pasado con la palabra, y de Rulito, y también de jóvenes de Casa de Oración, compartiendo y haciendo ameno un momento para todos los niños, festejando de alguna manera, aunque sea a través de las redes, el Día del Niño. Y llevando, por supuesto, un mensaje de esperanza a cada uno de ellos. El otro día me despertaba a la mañana con una imagen en mi mente que hacía mucho no veía. No la tenía presente, pero algo pasó, por algo vino a mi mente. Y es una imagen, una foto que ganó muchos premios internacionales. Esa foto tiene por título El abrazo del alma. Se jugaba la final del Mundial 1978 aquí en Argentina, y Argentina jugaba la final con Holanda, y Argentina ganó esa final y fue campeón. Y cuando el referee sonó el silbato, uno de los protagonistas de esa foto, el arquero de aquella selección, Ubaldo Matildo Filiol, dice que caminó hacia el centro del juego y en un momento se le aflojan las piernas, cae de rodillas y se abraza a sí mismo. Y lo pueden buscar en internet, él da testimonio, él dice, me pareció ver a Dios y lo abracé. Cuando estaba él abrazado, inclinado, aparece el segundo protagonista de esta foto, que era un defensor de aquella selección, Alberto César Tarantini. Lo ve a Filiol inclinado, se persigna y también lo abraza. Y es ahí donde aparece el tercer protagonista, un hombre llamado Víctor del Áquila, un hombre que había perdido los brazos a los 12 años y se lanza y se funde con ellos en un abrazo. Tal vez para algunos en esa imagen vean solamente dos personas abrazándose, pero Víctor dice que los abrazó con el alma. Y yo hoy tengo brazos y te pudiera abrazar, pero no puedo. Así que quiero, en sentido figurado, que recibas este abrazo del alma de mi parte para todos los que están viendo, esperando el día que llegará pronto, en el cual lo vamos a poder hacer personalmente. Recibí este abrazo del alma sincero y de todo corazón de mi parte. Y quiero también pedirle al Señor que sea Él el que te abrace especialmente esta semana. Que cada uno de los días que vamos a comenzar a vivir mañana, pasado, el miércoles, puedas sentir ese abrazo de amor fraterno que Dios tiene para darte. Querido, que Dios te bendiga, que te guarde, que te prospere, que te levante, que te dé ánimo, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida y la de tu familia. Mientras tanto, te abrazo con el alma. Somos iglesia. Que el Señor te bendiga.
qué lindo es terminar un domingo más juntos. Desde el equipo de redes estamos súper felices de que te estés sumando a nuestros encuentros online. Te hablo a vos, miembro de Casa Oración, pero también a vos que nunca entraste a nuestra iglesia pero estás siendo parte de esto. Como muchos sabemos, desde que arrancó la cuarentena estuvimos compartiendo los Ico Ora, esos devocionales diarios en donde estuvimos viendo cómo Dios le estuvo hablando a todas las familias de la iglesia. Entre las cosas nuevas tenemos los Ico News, en donde vas a enterarte cómo la iglesia sigue siendo activa en este tiempo a través de cada uno de sus ministerios. Queremos contarte un poco todo lo que estamos haciendo en este tiempo. Además, Ico Historias, en donde vamos a conocer testimonios y anécdotas de lo que Dios hace en cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Y como siempre te contamos, estamos yendo a la iglesia para poder seguir siendo de bendición al barrio, con un plato de comida y llevándoles el amor de Dios. Gracias por tu ayuda hasta este momento, pero seguimos contando con vos. Así que acordate, la iglesia cuenta con la posibilidad de recibir tus diezmos y ofrendas a través de Mercado Pago, depósito y transferencia bancaria. Sigamos conectados, sigamos siendo iglesia.